Bienvenidos a este primer programa especial del financiero Bloomberg, en el que hablaremos de uno de los sectores más afectados por el COVID-19, que es el turismo. Para ello, nos acompañan líderes de 3 organizaciones empresariales que desde la hotelería, los parques de diversión y la aviación están librando esta batalla. Se encuentra con nosotros Sergio Alar, que es vicepresidente legal y de Relaciones Institucionales de Aeroméxico y que fue también expresidente de Canaero. Por otro lado tenemos a Marcos Constance, que él es consejero delegado y vicepresidente de Administración y Finanzas del Grupo Xcaret. Además, está aquí Alejandro Sosaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group, una organización con más de 20,000 cuartos de hotel y 25,000 empleados en diversas partes del mundo. Pues hemos dividido esta mesa redonda en 4 ejes. Primero vamos a platicar sobre los alcances de la destrucción de esta guerra, en donde no ha habido bombas ni edificios derruidos, pero donde tampoco están operando los seguros como en otras ocasiones, y donde la falta de liquidez amenaza los empleos y las empresas. Comenzaremos pidiéndole un comentario de un par de minutos a nuestros panelistas sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el turismo. Alejandro, empezamos contigo. Gracias, Laura. Gracias, Carlos. Y hola, Marcos y Sergio. ¿Cómo están? Bueno, rápidamente respecto al impacto global que vemos en el turismo, que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto Internacional, que son cerca de 330 millones de empleo. Estamos viendo una pérdida del empleo de 101 millones, que es el 31% del empleo de turismo. Eso significa solamente por turismo una pérdida del empleo mundial de casi el 3%. Y en cuanto a monto, el GDP mundial del turismo es de casi 9 trillones de dólares y estamos estimando perder la tercera parte de este monto. Eso significa un impacto 5 veces mayor al que tuvimos en la crisis financiera del 2008 y 2009. Entonces, el impacto, desde luego, es brutal y particularmente para países que tienen una dependencia mayor en su Producto Interno Bruto del turismo. México es uno de ellos. Muy bien. Marcos, ¿tu opinión, por favor? Gracias, Carlos. Gracias, Laura. Antes que nada, comentarles que pues hace apenas un par de semanas Cancún cumplió 50 años y es un dato importante porque en estos 50 años no habíamos vivido una crisis con estas características. Nuestro destino es muy resiliente, hemos vivido todo tipo de contingencias ambientales, huracanes, crisis sanitarias, crisis de guerras en destinos emisores, pero esta crisis, como se mencionó, está teniendo un impacto a nivel global, a nivel mundial, en todas las industrias, en todos los sectores, y pues bueno, siendo Quintana Roo y siendo nuestro destino Cancún, Riviera Maya, un destino preponderantemente turístico, pues el impacto está siendo sumamente delicado, sumamente distinto a lo que habíamos vivido anteriormente y de igual manera tenemos que ver el problema y de igual manera tendremos que ir dando los pasos subsecuentes para salir de esto. Gracias. Sergio, ¿tu comentario? Muy buenas tardes. Hola, Alex, Marcos. Mira, en la aviación, el año pasado, información de IATA, se transportaron 4.500 millones de pasajeros. Lo que se pronostica para este año es la caída de más del 50%. El impacto ha sido brutal, más del 65% de la flota aérea de todo el mundo está en tierra, es decir, todos los activos de las líneas aéreas. Te puedo poner un ejemplo que en el mes de abril en Estados Unidos, en el mercado doméstico, solo se transportaron el 5%, es decir, de cada 100 pasajeros que se transportaban, se tienen 5 pasajeros. De hecho, hay una frase que dijo el presidente de United que tienen más pilotos que los pasajeros que transportan diario. Las pérdidas pueden ascender a más de 6,000 millones de dólares. Se generan 25 millones de empleos directos e indirectos
Y bueno, con esta pandemia, pues el impacto es mayúsculo para la aviación y para toda la cadena de servicio en el turismo, ¿no? Ustedes han vivido otras crisis, pues en el caso de Xcaret y también de los hoteles de Apple Leisure Group, es el caso de los huracanes, estos que han impactado a los destinos en el Caribe. Sergio Alar, como director de una aerolínea en España, pues lamentablemente tuvo esta experiencia de un accidente aéreo. Alejandro Sosaya, me acuerdo cuando la crisis del H1N1, en donde parte de la solución fue un seguro que lanzaron en aquel momento. ¿Qué es lo que hace, en esa reflexión que ustedes están haciendo, me imagino, de manera permanente, qué es lo que hace distinta esta crisis? ¿Por qué realmente es algo que no tiene antecedentes? ¿Quién quiera contestar? A ver, si me permites, Carlos, no tiene nada que ver. Esta es una crisis absolutamente sin precedentes, que es primero global. Las crisis que hemos tenido anteriormente han sido sectoriales o regionales. En este caso es global y además es interdisciplinaria, le afecta a muchas industrias. En la de los viajes, en donde el 75% de las industrias de viajes están paradas o semiparadas, y donde la recuperación va a ser lenta y larga, es una situación completamente diferente a la que tuvimos en México, por ejemplo, en el 2009, con la influenza, que se nos juntó con la crisis económica en ese momento. Pero la verdad, era un tema mucho menos grave, que lo pudimos resolver con una garantía que podíamos cumplir. Hoy no podríamos cumplir esa garantía, pero además el impacto económico que está teniendo esto en las personas, y para la recuperación de los viajes solo se va a dar en la medida que la gente pueda viajar, la gente y las empresas. Y estos son los dos renglones en los que tanto las empresas como las personas están dispuestos primeramente a recortar, porque hay otras prioridades que tienen. Entonces, yo creo que aquí el golpe más fuerte va a ser el económico, que va a durar más tiempo. Se va a tardar más en recuperar la parte económica que la parte de la crisis de confianza. Las dos son importantísimas, pero es a mucho más largo plazo, y este es un tema global, internacional e intersectorial. Marcos, ¿qué opinión tienes tú sobre esto? Pues en efecto, esta contingencia tiene características muy distintas. Cuando el destino ha sufrido huracanes y hemos tenido inclusive importantes daños materiales en la infraestructura de parques, en la infraestructura hotelera, en la infraestructura urbana de Cancún y Riviera Maya, pues en primer lugar siempre ha existido el factor de los seguros, el cual pues apoya evidentemente desde un punto de vista de generación de flujos a las empresas a poder en primera instancia reconstruir sus instalaciones para poder seguir adelante. Sin embargo, estos huracanes pues normalmente no afectan los mercados emisores de los turistas que nos visitan, de tal manera que una vez que los destinos están reconstruidos, y que hay que decir que siempre que ha sucedido, los destinos mejoran, los destinos se embellecen, se reforesta, los hoteles aprovechan para remodelar, ampliar o mejorar sus instalaciones, y una vez que esto se da, una vez que las empresas tienen el apoyo de estos seguros para seguir con su negocio, inmediatamente el flujo turístico se restablece y el destino se reactiva. Esta es una contingencia distinta en donde no hay una afectación evidentemente física de nuestras instalaciones, simplemente pues todo el destino bajamos el switch. Sin embargo, como bien se dijo ya anteriormente, pues todos nuestros mercados emisores están teniendo la misma afectación. El turismo se frenó de golpe y el proceso de recuperación será paulatino. Como también se mencionó, habrá un factor económico, pero sobre todo un factor de confianza, un factor en que los turistas tengan la seguridad, tengan la certeza de que tanto su viaje en el avión como todo su recorrido, su hospedaje y su visita en los destinos, pues sean seguros, de tal manera que todos tenemos que trabajar en ese sentido. El destino, Cancún, la Riviera Maya, los hoteles, nuestros parques, en esta ocasión no contaremos con un apoyo de aseguradoras. Evidentemente habrá y estamos teniendo en general
problemas de flujos de efectivo que nos permitan reactivar, y tenemos que reinventarnos, tenemos que, con una cultura de resiliencia que nos caracteriza, pues el volver a abrir nuestros negocios y empezar a trabajar para reinventarnos para efectos de crearle esta seguridad a los huéspedes, visitantes, a los turistas que van a venir a nuestro destino, que estamos preparados para abrir, que estamos listos para hacerlo, y de una manera ordenada, de una manera paulatina, de una manera muy segura, de una manera comprometida. Y tiene que ser un compromiso mutuo, no solo debe ser de las empresas hoteleras, las empresas parqueras o las empresas turisteras. Tiene que haber también responsabilidad y conciencia por parte de los turistas para que juntos, para que conjuntamente hagamos una nueva manera de viajar y podamos todos estar tranquilos, seguros, y retomar poco a poco y paulatinamente la reactivación de esta industria. ¿Cuáles considerarían que son pues las responsabilidades de los gobiernos con las empresas? Hemos visto que en algunos países como Estados Unidos, España, China, han hecho algunas acciones para apoyar a la industria turística para su reactivación. Aquí en México el gobierno federal no ve con buenos ojos esto, o no ha pensado como una prioridad dar apoyo al sector turístico. Ustedes, junto con muchas empresas, pues están planeando cómo salir adelante, cómo lograr este objetivo, y pues qué consecuencia tendría el que no haya un apoyo directo del gobierno a la industria del turismo. Efectivamente, estamos preocupados por el apoyo del gobierno federal al turismo, punto. No se diga ahora que lo necesitamos más que nunca por el caso de la pandemia, pero desde antes de la pandemia no se veía como una prioridad en la agenda del presidente el turismo en México, lo cual desde luego es un tema grave, porque en México el turismo representa el 10% del Producto Interno Bruto y un porcentaje muy alto de los empleos. Pero desde luego puede tener consecuencias muy importantes el que los gobiernos no apoyen a las industrias. Ahorita estamos diciendo, vamos a apoyar a la gente más pobre, vamos a apoyar a los que más lo necesitan, pero las industrias, que son las que generan empleo, las empresas, no van a poder hacerlo si tienen que cerrar, y tendrán que cerrar si es que no reciben apoyos. Y no es un tema de rescate y la corrupción y este tema que se ha mencionado. Hay maneras de hacerlo bien, pero si empresas tan grandes, tan importantes como Lufthansa, que si no hubiera recibido $10 billones del gobierno alemán, hubiera tenido que cerrar, desde luego la consecuencia es mucho más alta. Yo creo que tenemos que elegir entre el desempleo temporal, en caso de que tuviéramos ayudas y que por la falta de ingresos en este momento no tenemos la capacidad de tener a la planta completa de empleo, o el desempleo permanente si estas empresas acaban cerrando. Entonces, tanto en México como en cualquier país que le interese, desde luego, el empleo a través del turismo, que es altísimo, deben de participar, si no con fondos directos, desde luego con incentivos fiscales que nos permitan salir de la tormenta bien librados y no nos obliguen a cerrar. Entonces, yo creo que es fundamental esta labor. Deberíamos de poner en la agenda del presidente el turismo, punto. Y dentro del turismo, desde luego, y en este momento de manera muy importante, incrementar la conciencia de lo fuerte que ha sido afectado el sector de viajes. Por ejemplo, es el único país en el que vemos que no ha habido incentivos o ayudas a las aerolíneas. Si las aerolíneas no las ayudan, quebrarían todas, hasta la más eficiente del mundo quebrarían si no son ayudadas por sus gobiernos. Entonces, hacer conciencia de lo que puede significar en el mediano y largo plazo el que no se apoye al turismo en este momento, y desde luego hacerlo por el bien de México y por el bien de los que más lo necesitan. Marcos, Constance, el Grupo Xcaret pues es un ejemplo en México que exalta pues los valores del país, la cultura, la naturaleza, pero que también ha dicho muchas veces que tiene un gran compromiso con sus colaboradores. Yo recuerdo haber escuchado a los fundadores, a la generación anterior a la tuya, hablando de cómo se ponían de acuerdo para salvar la planta laboral en otras ocasiones. Ustedes, entiendo, tienen más de 8,000 colaboradores. En esta ocasión, ¿qué están haciendo para conservar a esos colaboradores que forman parte de los activos? ¿Y en qué medida consideras que podrán salvar estos empleos?
Pues mira, Carlos, como tú bien dices, la visión de nuestro grupo es ser únicos en recreación turística sostenible. La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN y forma parte fundamental de nuestra visión y filosofía empresarial. Esto basado en 3 pilares, en personas, planeta y prosperidad. Y hoy más que nunca estamos enfocados a las personas. Estamos haciendo todo lo necesario para mantener la mayor cantidad de plantilla el mayor tiempo posible. Hoy por hoy siguen con nosotros todos nuestros colaboradores, en su casa, por supuesto. Tenemos ahora una política de sueldos solidarios acordadas con los propios colaboradores, además de apoyos adicionales. En abril liberamos el fondo de ahorro y en mayo pagaremos puntualmente el PTU que corresponde. Les estamos dando prestaciones mucho más allá de ley. Todos nuestros colaboradores, por darte solo un ejemplo, tienen celular, que es una prestación de la empresa, con servicios de internet, de tal manera que tenemos conectados a todos nuestros colaboradores, primero entre ellos y sus familias, que es importantísimo, y evidentemente para con la empresa. Estamos totalmente enfocados a mantener nuestra estructura, evidentemente dentro de lo posible. Hay que entender y romper ciertos paradigmas porque las empresas parqueras y las empresas hoteleras no son como industrias, plantas o fábricas en donde mantienen siempre un equipo constante durante todo el año. Nuestras industrias, previo al COVID, siempre ha sido muy común el que vamos generando nuestra estructura en función a nuestras ocupaciones y en relación al número de visitantes y huéspedes. No es lo mismo una temporada alta en un destino que una temporada baja, y las empresas siempre se han ajustado en función a eso, de tal manera que hay una plantilla de eventuales que suben y bajan en función de estas ocupaciones, y esto seguirá sucediendo. Simplemente quiero contextualizar que como organización, como grupo, estamos ajustando estas posiciones eventuales en función a la ocupación, como se ha dado en toda la historia, cómo se manejan los hoteles y cómo se manejan los parques. Tenemos que seguir una lógica y un modelo de negocio empresarial, pero hay que decir que las personas siempre han sido el pilar fundamental de la visión de sostenibilidad. Sergio, tú cuéntanos cómo han logrado hacer una buena negociación con los sindicatos y pues que junto con ustedes están cuidando a la empresa, como ha dicho Andrés Conesa, cuidar las alas del caballero águila. A nosotros hicimos una negociación y recibimos un gran apoyo de todos nuestros sindicatos con un objetivo de proteger al colaborador y proteger al empleado, ¿no? En Grupo Aeroméxico todo el mundo hemos puesto de nuestra parte, desde nuestro director general a todo el personal no sindicalizado, y con pilotos sobrecargos logramos negociaciones, están apoyando de una manera sensacional. Yo creo que por primera vez en la historia ellos lograron en sus asambleas, porque son sindicatos democráticos, lograron que se apoyara a la empresa de una manera muy importante, ya sea con reducciones salariales o con permisos sin goce de sueldo, rotativos para no impactar a toda la gente. También hemos tenido la oportunidad de diversificar y tener un poco de ingresos con más de 100 operaciones que estamos haciendo a China para traer insumos médicos, aquí apoyando al gobierno federal, en particular a Relaciones Exteriores, al IMSS y al INSABI. Hemos traído muchísimas toneladas de insumos médicos y pues tenemos a la gente muy preparada, muy a bordo, y estamos trabajando hacia un futuro para los nuevos paradigmas que va a tener la industria. Sobre todo, aparte de safety, security, pues vamos a empezar a meter el modelo de salud e higiene en todos nuestros vuelos. Nosotros estamos ya muy enfocados a eso. Es un momento muy difícil. El mapa internacional de las aerolíneas ha cambiado. Muchas aerolíneas están cortando empleos. Nosotros no lo queremos hacer. Nosotros estamos viendo un futuro con nuestros colaboradores y de la mano de ellos, ¿no? Entonces, en Grupo Aeroméxico estamos trabajando y también estamos aportando mucho
a México, ¿no? Es un momento de aportar también, y con todos estos charters exclusivamente cargueros que estamos haciendo a China, pues estamos aportando muchísimas cosas en conjunto con el gobierno para traer los insumos médicos que se necesitan, ¿no? Entonces, esto es un orgullo, y estamos obviamente trabajando, mantenemos ciertas rutas domésticas, algunas internacionales, y también dependemos de que se abran los vuelos o el espacio aéreo en algunas naciones. Es decir, por ejemplo, Argentina ya comunicó que hasta el 1 de septiembre va a abrir la operación aérea. Algunos países en Latinoamérica de diferente manera. Y lo que comentaba hace rato, coincido plenamente que va a ser una recuperación lenta, larga, pero es un momento reinventarnos. Nosotros vemos que va a tener una recuperación más rápida el mercado doméstico. El mercado internacional puede tener algunos bemoles. Uno es la operación y la apertura de los cielos en muchos países del espacio aéreo, y en otros pues tal vez se empiece a poner la modalidad de visas sanitarias, ¿no? Entonces estamos revisando todos los temas, estamos hablando mucho con las autoridades internacionales, con las autoridades de aviación, con la OASI, con la IATA, y vemos un futuro de una recuperación, coincido, lenta, 2-3 años para tener tráficos importantes. Yo creo que hay una presión grande de los expertos de salud por un lado, y por el otro de los políticos, sobre en qué momento se debe abrir. Y son entendibles las dos posiciones. Quien esté haciendo bien su trabajo desde el punto de vista sanitario, pues no quiere que estos contagios crezcan y que la situación se vuelva más grave, pero también la enfermedad económica es enorme. Entonces, yo les quiero preguntar cuándo hay que abrir, y además para el turismo internacional, pensando que, digamos, la pandemia inició antes en Estados Unidos y Canadá, que son nuestros dos principales mercados emisores. Ahora, ¿cuándo hay que abrir el turismo? ¿Qué están pensando sobre ese tema? Carlos, si me permites, yo creo que cuando abramos al turismo no depende tanto de los prestadores de servicios, sino de los mercados en general, y sobre todo del estatus de la salud. Entonces, yo lo veo en 3 etapas. La primera etapa es referente a la salud, desde luego estabilizar los contagios y que no suponga un riesgo ni para el personal, ni para la población, ni desde luego para los turistas. Eso lo tenemos que tener estabilizado. Una vez que tengamos eso, viene la segunda etapa, que es la etapa de la confianza, que primero se tienen que levantar las restricciones. Mientras siga habiendo restricciones, pues aunque queramos viajar, no podremos viajar. Pero una vez levantadas las restricciones, por lo menos gradualmente, y en algunos pares de ciudades, o incluso primero doméstico y luego internacional, etcétera, vamos a tener que cambiar, influenciar la confianza de la gente. El tema de la confianza es muy importante, y para que haya confianza necesitamos eliminar en la medida de lo posible la certidumbre. Por eso yo he empujado mucho que los protocolos sean estándares, sean globales, sean internacionales, y que le hablemos al viajero y al consumidor en un lenguaje común en el que entienda claramente cuáles son los protocolos que debe de seguir cuando viaja, tanto para el avión como para terrestre, en los hoteles, en los restaurantes, en los parques de diversión, en los conciertos, etcétera. En la medida de que estos protocolos sean más estándares y más globales, serán más claros para el consumidor, y el consumidor entenderá más claro, eliminaremos la incertidumbre, y tendremos una recuperación en la confianza, que es muy importante. Estos protocolos no solamente deben ser internacionales, sino que tienen que ser, primero, efectivos, que funcionen. Desde luego, si no, no servirían de nada. Segundo, que sean prácticos, que no cuesten un dineral, porque entonces las empresas no los vamos a poder aplicar, que sean replicables realmente, y sobre todo que no sean invasivos, que no le representen al viajero un tremendo dolor de cabeza, que ahora resulta que viajar no solamente es más caro, o no solamente tengo la inseguridad, sino que además tengo el problema de que es una inconveniencia y es demasiado invasivo, tanto en mis tiempos como en mi privacidad, etcétera. Entonces, en la medida que podamos hacer en esas fases de una manera coordinada,
y que sean avaladas con organismos internacionales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de Turismo, algún aval que tengamos para que estos se vuelvan los protocolos a seguir, el consumidor va a tener las cosas más claras y entonces ya será un tema de recuperación económica. Aquí yo quiero dejar claro que en la parte de la recuperación del turismo doméstico, como bien mencionaba Sergio, ahí vemos la primera recuperación, pero antes del doméstico por aire lo vemos el doméstico por tierra. Y hay precisamente destinos, por ejemplo, en México, que pueden ser beneficiados de esto porque tienen la conectividad y porque hay carreteras. Pero si no arreglamos el problema de la inseguridad en México, si sigue siendo inseguro viajar por carretera en México, pues también tenemos ese problema. Entonces sí vemos que en el mundo entero el turismo carretero se va a recuperar primero. Y para que esto suceda en México vamos a tener que reforzar los esfuerzos para que viajar dentro de México sea seguro. Otro tema podría ser también la falta de promoción, porque bueno, países que se encuentran en el Caribe, estoy segura que van a arrancar con una promoción de sus destinos muy fuertes, y aquí la marca país no está destinando recursos para ese rubro, para poder promocionar al país y la gente regrese. En Estados Unidos también se están haciendo campañas para que pues, los ciudadanos viajen por el país, y esto va a mermar muchísimo la presencia y la recordación de México como destino turístico. ¿Qué opinan? Perdón que hable yo otra vez ahí, pero absolutamente en la parte de la etapa de recuperación, una vez que podemos entregarle al turista seguridad, que sabemos que no lo estamos poniendo en riesgo, que tenemos la conectividad resuelta, necesitamos absolutamente invertir muchísimo más dinero en promoción. De por sí no lo estamos haciendo con la desaparición del CPTM y los recursos para efectos de promoción. Hoy más que nunca no necesitamos infraestructuras nuevas, lo que necesitamos es que lo que tenemos funcione, y necesitamos una campaña fuerte de promoción que incentive esa demanda, porque estamos compitiendo en el mercado global y los mercados más importantes del mundo van a estar invirtiendo para que la gente viaje dentro del país. Entonces, además de los turistas que, como bien dices, van a empezar a competir con nosotros, ya empezaron algunos con sus campañas, ya los vemos en televisión, algunos destinos en el Caribe con sus campañas. Entonces, sí tenemos desde luego que invertir dinero más que nunca en promoción y después poder cumplir las promesas. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo viene el futuro, que es muy retador. Hay que hablar cómo se tienen que preparar los destinos, los hoteles, las aerolíneas, los restaurantes. Ya algo platicó Alejandro Sosaya sobre este asunto, pero ahora cuéntenos cómo es que se están preparando en un grupo como Xcaret, que tiene hoteles, restaurantes, parques, tiene una serie de elementos ahí muy complejos. ¿Cómo están trabajando para darle esa seguridad en el tema sanitario a sus futuros visitantes? Mira, Carlos, primero contextualizar, porque en Grupo Xcaret somos muy, muy optimistas. Nosotros, como sabes, tenemos como familia 47 años en el destino, como grupo más de 30 años con Grupo Xcaret, y nuestra visión siempre ha sido a largo plazo. Nosotros somos optimistas porque México es mucho más grande que los problemas que estamos viviendo. Quintana Roo y específicamente nuestro maravilloso destino de Cancún y Riviera Maya son destinos sumamente privilegiados. Y si bien es cierto, este es un problema muy serio, muy delicado, y que nos va a retrasar probablemente un par de años nuestros proyectos en general, y no hablo de Grupo Xcaret, este será un freno de mano para muchas empresas, en donde vamos a retrasar un par de años nuestros proyectos. Pero hay que decirlo nada más, no es un proyecto que vaya a atentar contra el destino, no es un contexto que vaya a atentar contra el destino, es una situación sumamente grave, pero de la cual vamos a salir adelante, y como en todas las contingencias que hemos vivido, saldremos fortalecidos, porque nos vamos a reinventar, nos estamos reinventando, vamos a mejorar muchos temas en los cuales estamos trabajando, y sobre todo desde un punto de vista de la sociedad. Tendremos una sociedad mucho más sensible, mucho más consciente, mucho más sostenible en muchos sentidos. Dicho eso, nos estamos preparando para abrir pronto. ¿Cuándo? Va a depender de las autoridades, en primera instancia federales y estatales.
Ya hay fechas propuestas, el 1 de junio. Esto evidentemente sujeto a que se revise y a que las propias autoridades nos den la luz verde, y todos debemos de alinearnos en ese sentido y seguir las instrucciones de las autoridades. Sin embargo, ya estamos trabajando en todos nuestros protocolos para nuestras distintas unidades de negocio, de transporte, tours, hoteles, parques, y estamos preparando, pues siguiendo los protocolos que hemos venido trabajando con la IAPA, con la International Association of Amusement Parks and Attractions. Nos estamos apegando también a los protocolos de la Organización Mundial del Turismo y a los procesos desarrollados por el propio gobierno de Quintana Roo para nuestro destino turístico. Hablando ya específicamente de las acciones, estamos implementando uso de químicos acreditados por la FDA, US Food and Drug Administration, y EPA, US Environment and Protection Agency. Estamos implementando medidas de higiene personal de los colaboradores. Y estamos implementando equipos de protección personal para los colaboradores, como caretas, cubrebocas, que sustituimos varias veces al día, guantes, calzado cerrado, y para nuestros visitantes siempre les proporcionaremos cubrebocas. Vamos a tomar la temperatura para todos los visitantes previo al abordaje de autobuses, tanto en el aeropuerto como tours o shuttles, y también se aplicará para colaboradores. Evidentemente implementaremos la distancia social en todas las áreas, en autobuses, filas de acceso a los parques, restaurantes, atracciones. Tendremos estaciones de higiene antibacterial, señalización específica para reforzar la comunicación de medidas básicas, tanto el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, etcétera. Estamos revisando muy bien nuestras capacidades de carga, tanto en parques como en hotel, para que se den procesos paulatinos en todo esto. Conversión de restaurantes buffet a esquemas de atención asistida, desinfección masiva y con una visión de muy largo plazo. Estamos, desde el punto de vista hotelero, checando igualmente nuestras capacidades de carga, limpieza y desinfección de equipaje y calzado, desinfección de habitaciones 2 veces al día. Vamos a entregar a todos nuestros huéspedes un kit de sanidad, el cual incluye gel antibacterial individual, cubrebocas de llegada y consejos básicos. Todos estos protocolos los vamos a subir para que sean de dominio público y sepan nuestros visitantes antes de venir qué estamos haciendo al respecto, y tenemos que educarnos mutuamente, porque no solo es un tema de los prestadores de servicio, también los visitantes, los turistas, tienen que venir con una mentalidad en donde podamos conjuntamente trabajar o ponernos de acuerdo en cómo debemos de gestionar nuestras vacaciones y cómo debemos de vivir esta experiencia cómodos, sin problema, y como bien decía Alex, sin que esto se convierta también en algo que afecte o atente hacia la experiencia de nuestros huéspedes y visitantes. Sin embargo, insisto, nuestra visión es optimista. Vamos a tener que vivir un proceso lento y paulatino de recuperación, pero aquí están nuestros destinos, maravillosos, mejor que nunca, y nos estamos reinventando en todos sentidos para que después de esto mejoremos aún más y evolucionemos en nuestras experiencias turísticas. Pero seguramente todo esto tendrá un costo en la rentabilidad de las empresas, porque son implementaciones que no tenían consideradas, y bueno, pues esto va a reducir el número de visitantes a los parques, tendrán que ser espaciados los asientos en los aviones, la sanitización en las habitaciones de los hoteles. Todo esto va a recaer sobre las utilidades de las empresas turísticas y cómo regresar esos números negros con una estructura que estaba planeada antes de que todo esto sucediera, cuando era un mundo diferente. Claro que sí, Laura, pues vamos nuestros procesos. Nosotros estamos implementando Health and Sanitization
Management System, con todos los protocolos, y estamos trabajando con las autoridades. Primero, aquí es bien importante lo que decía Alex, que existan protocolos de las autoridades. Nosotros lo estamos haciendo con las autoridades, con nuestro regulador, con la Agencia Federal de Aviación Civil, con Medicina del Transporte, lo estamos haciendo con OASI, con IATA, para que haya protocolos, ¿no? En la aviación se ha hablado hasta de dejar el asiento de en medio libre. Se están evaluando muchas situaciones que impactan a la rentabilidad. Por ejemplo, en el turnaround, es decir, cuando un avión va a un vuelo y tiene que regresar, todo el regreso, el turnaround que se hace en cualquier aeropuerto, pues va a tardar más por la sanitización que vamos a hacer a todos los aviones, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el mundo de la aviación tenemos muchas oportunidades de rentabilizar. Yo creo que debemos de también entrar a un esquema de mejores revenues, de tarifas más mejores. Ha habido guerras devastadoras en la aviación y en muchos negocios y en la cadena de servicios del turismo. Entonces yo creo que hoy los viajeros, si rompemos y logramos, como dice Alex, el primer gran punto, generar la confianza de nuestros clientes para que vuelvan a haya un tráfico importante. No va a ser como el anterior, no va a ser como lo veníamos acostumbrado, pero sí podemos tener mejores acciones de revenue en el futuro. Aquí debe de ir acompañado también con los grupos aeroportuarios, no solo en México, sino en el mundo, con el Consejo Internacional de Aeropuertos, que es como la IATA, pero de aeropuertos, para que también en todo el paso de los aeropuertos los clientes tengan esta percepción y esta realidad de que estamos preocupados por su salud, ¿no? Y en segundo tiempo, y nos los han mencionado ya los corporativos, Aeroméxico es una empresa muy orientada en el segmento de negocios, que lo más importante es que cuidemos a sus colaboradores. Entonces nosotros estamos haciendo, al igual que Alex, que Marcos, todo un proceso para cuidar a nuestros colaboradores, a nuestras tripulaciones, a todos los empleados de tierra, a los empleados administrativos, y que la experiencia de los clientes tenga la garantía de la salud. Nosotros ya estamos empezando con acciones tipo mascarillas en vuelos, y después pues también hacer una reflexión sobre los revenues. Si va a haber menos mercado, es evidente, pero también el valor de nuestros servicios debe de ser mejor valorado en toda la cadena turística, ¿no? Sin duda va a haber más costos, pero también a la vez puede haber muchas eficiencias en este nuevo paradigma y en nuestro nuevo desafío que nos vamos a enfrentar en el futuro, ¿no? Alex, yo quisiera oír tu opinión sobre este mismo tema que pregunta Laura, porque ¿qué le dices tú a tus inversionistas, a la gente que es propietaria de los edificios con los que ustedes hacen esta cadena de hoteles? Tienen que responder en la parte de rentabilidad, y tú que eres tan analítico, ¿qué estás viendo en esa parte de la rentabilidad? Mira, yo precisamente era lo que iba a comentar. O sea, cada vez que mencionamos cuándo van a regresar las cosas a la normalidad y queremos que regresen a la normalidad, en muchos sentidos estamos hablando a la normalidad en términos de rentabilidad. Y la verdad es que nos vamos a tardar muchos años en regresar a ese punto. Como dice Marcos, sí nos vamos a tener que reinventar, pero un factor adicional a lo que mencionaba Laura y también Sergio en el incremento en los costos operativos que tendremos en las empresas para la implementación de los protocolos es la baja en la tarifa. O sea, los ingresos nos van a reducir. Estamos compitiendo ahora en un mercado que va a ser, si nos va bien, de la mitad del tamaño en el mundo en el siguiente año, y luego se irá recuperando, pero se tardará años en llegar al nivel de tráfico que teníamos antes de la pandemia. Entonces tienes un mercado mucho menor, una demanda mucho menor cuando tenemos la misma oferta. Cambiarán de manos, algunas empresas quebrarán, habrá consolidaciones, pero finalmente la oferta va a ser la misma o mayor por lo que se había venido abriendo a finales de 2019 y a principios de 2020. Entonces, vamos a competir en un entorno que al final de cuentas la oferta y la demanda van a mandar, y eso va a comandar, por lo menos en el corto plazo y no tan corto, una caída en los precios. Entonces, la caída en los precios para un mercado que va a estar económicamente afectado, vamos a tener que ser muchísimo más creativos y mucho más agresivos en materia de promoción y tratar de ganar market share para mantenernos abiertos y mantener la fuente de empleo. Pero eso va a comandar
tarifas más bajas y se traduce en márgenes más pequeños. Entonces, ¿qué le decimos a los inversionistas? Y nosotros mismos, que somos inversionistas a nivel personal, familiar y en la empresa en inmuebles, en este caso hoteleros, pues las rentabilidades se van a tardar en llegar al nivel que estaba. Vamos a tener que vivir con las nuevas rentabilidades, y si alguien pensaba que iba a recuperar su inversión en 7, 8 años, al ritmo que tenemos ahora la va a recuperar a lo mejor en 15 o 18 años, y vamos a tener que trabajar de la mano de los bancos y vamos a tener que trabajar de la mano de los gobiernos para la parte de incentivos fiscales o reducción de impuestos, invertir más dinero en promoción, es decir, en temas de energía. Vamos a tener que volvernos mucho más eficientes para que la rentabilidad, no para que regrese a los niveles que traíamos, eso se va a tardar tiempo, pero para que la rentabilidad sea tal que permita que el negocio siga vivo. Y ya después, desde luego, espero que recuperemos. Y no nos va a afectar a todos iguales. No va a afectar igual a la industria de la aviación que a la industria de los hoteles, que a la industria de los parques o los restaurantes. No es exactamente igual como afecta. Y desde luego no va a afectar igual a todas las regiones, ¿no? Entonces, tenemos que concentrarnos en este caso en México, para que en materia de rentabilidad seamos lo suficientemente competitivos para que los negocios se mantengan abiertos y la generación de empleo se siga dando. Claro. Pues hemos estado hablando sobre la perspectiva de organizaciones turísticas grandes, pero también quisiera saber cómo están viendo su relación con sus proveedores, con sus intermediarios comerciales, como las agencias de viajes, que finalmente son el último eslabón de la cadena, son los que terminan saliendo a vender sus productos y que pues de alguna manera son empresas pequeñas y que no sabemos si puedan resistir esta situación. Cuando empezó la crisis, muchos agentes de viajes asesoraron y ayudaron a los viajeros a regresar a sus hogares, a sus lugares de origen, aunque no les hubieran comprado el viaje. Yo platicaba con algunas de ellas y mencionaban que pues lo hacían por presencia, por crear empatía con el viajero. Pero ustedes, ¿cómo están viendo el futuro de las agencias de viajes? Ampliaría la respuesta no solo a agencias de viajes, como bien dijeron, a proveedores en general. En Grupo Xcaret, bajo nuestra visión de sostenibilidad, no vemos la misma sin considerar una visión 360 que considere dentro del pilar de personas a visitantes, huéspedes, colaboradores, proveedores y aliados comerciales. En ese sentido, tenemos, yo diría, la responsabilidad de incluir dentro de nuestra estrategia y dentro de nuestra visión y planes de acción para salir de esta contingencia, el cómo vamos a incorporar a nuestros proveedores y a nuestros aliados comerciales dentro de toda esta situación. Es decir, tenemos que proteger la cadena de valor que en nuestro caso a Grupo Xcaret nos hace lo que somos. Dicho esto, estamos trabajando primero para incorporar a nuestros pequeños proveedores. Es importante que sepan, nuestro grupo, el 95% de nuestros insumos son insumos nacionales, de los cuales el 85% prácticamente son regionales. De tal manera que todo lo que nosotros compramos, insumos en cuanto a alimentos, bebidas, todo el tema de construcción, materiales, etcétera, son regionales, de tal manera que nosotros lo que queremos es ayudar a que esta cadena de valor no se rompa, incorporar a estos pequeños proveedores o aliados comerciales a cadenas productivas, en donde a través de Nafinsa tenemos y hemos sido un caso de estudio, un ejemplo en relación a cadenas productivas, de tal manera que los protejamos durante este proceso que si para nosotros está siendo sumamente complicado, pues para ellos aún más. De tal manera que tenemos que considerar toda esta cadena de valor, hablando de nuestros aliados comerciales, agencias de viajes, pequeñas empresas, tenemos que y estamos trabajando con ellos para ver cómo vamos a ir en este proceso de reactivación. En muchos casos, varias de estas empresas pues, tienen inclusive pasivos que tuvieron que cortar pagos para poder sobrevivir en lo básico, afectándonos inclusive a nosotros como organización, y pues ahí tiene que haber empatía y tiene que haber una estrategia de cómo salir adelante ante esta situación. En resumen, tenemos todos que cuidar la cadena de valor
y proteger a aquellos aliados comerciales, empresas y proveedores que nos han hecho lo que somos. Ahora, un tema más para ya ir llegando al final de la plática es los test, las pruebas. He escuchado en algunos hoteles que están planeando el tema de las pruebas. He escuchado que hay aerolíneas, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, que ya están haciendo unas pruebas rápidas. Y esto lo ligo con el tema de Airbnb, las plataformas de hospedaje que le han hecho una competencia desde el punto de vista de la hotelería, una competencia a veces desleal por el tema de los impuestos y demás, pero que es una tendencia de nuestros tiempos. ¿Cómo ven el tema de las pruebas y del futuro de estas plataformas? Los grandes hoteles y las grandes organizaciones están planteando hacer esfuerzos de sanitización que hace 3 meses nadie los hubiera pensado. Alex, a ver si nos platicas. Sí, con gusto, Carlos. Mira, nada más amplío rápidamente la respuesta de las agencias de viajes, porque las agencias de viajes son un socio importantísimo para toda la industria de los viajes. Yo creo que son grandes aliados, son, como bien decía Laura, empresarios, en muchos casos independientes, y que a esto se dedican y de esto viven, y a nadie le urge más que esta industria se reactive que a los propios agentes de viajes. Entonces, desde luego hay que tomarlos mucho en cuenta. En este momento estamos muy concentrados en la capacitación, en crear esa lealtad, en responder un montón de incertidumbres que ellos tienen hasta el momento en el que podamos, hacer muchos workshops, muchos talleres de trabajo, capacitaciones virtuales, en fin. Pero las agencias de viajes yo creo que van a subsistir, ya muchas de ellas van a sufrir, habrá mucho más agentes todavía que los que hay ahora trabajando desde sus casas, también gracias a la tecnología que tenemos ahora, pero desde luego es una pieza clave que hay que tomar siempre en cuenta en toda esa cadena de valor que mencionaba Marcos. Los agentes de viajes son muy, muy importantes. Y regresando al tema de los tests, hoy en la mañana tuvimos una conferencia con el WTTC en la que mencionaba Gloria, que es la CEO, Gloria Guevara, que hay una compañía en Australia que ya está sacando tests, que son tests hechos con saliva, que los resultados están en 10 minutos, que van a poder meter al mercado 100 millones de estos tests y valen $5. Entonces, aquí en la estrategia de recuperación, los tests son importantísimos antes de que salga la vacuna. La recuperación tiene 2 etapas en el sentido de salud, antes de que salga la vacuna y después de que salga la vacuna. Entonces, la gente, hay un porcentaje importante que piensa que no va a viajar hasta que salga la vacuna, y eso no es así. No hay vacuna contra el ébola, no hubo vacuna contra el SARS. Entonces, y sin embargo, la gente seguía viajando incluso a Asia, por ejemplo, cuando estaba el tema del SARS, sin que hubiera la vacuna. Pero es porque estaban los protocolos y estaban los tests. Entonces, el test se vuelve súper importante mientras no haya vacuna, y sobre todo estos tests rápidos, que son los únicos que van a permitir que después de poner los protocolos que mencionaba en este momento Sergio, por ejemplo, en el caso de la aviación, tengan un costo razonable y un tiempo razonable de su ejecución. Entonces, sí está evolucionando mucho el tema de los tests, cada vez son más importantes. Con saliva es desde luego mucho mejor. Y tienen un porcentaje de certidumbre en su resultado bastante elevado. Entonces, esos van a tener que implementarse, van a tener que crecer de manera exponencial, aligerarse en el costo y aligerarse en el tiempo, para que sean realmente prácticos y sean utilizados en cada una de las fases de la experiencia, vamos a decir, que van a tener los viajeros. Yo veo el uso de test desde luego en líneas aéreas, pero también los veo en restaurantes, los veo sobre todo en hoteles, cualquier estancia promedio larga, en conciertos, etcétera. Y referente al tema de las plataformas de Airbnb, una de las respuestas que está dando ahorita el consumidor en las encuestas de si viajaría y su intención de viaje, es que se incrementa la intención de viaje a hospedarse en casas o en villas antes de en hoteles masivos, y desde luego antes que en un crucero, porque hay esa percepción de densidad, prefiero baja densidad. Eso pensarías que beneficia a plataformas como el caso de Airbnb, que también vamos a tener pues la economía golpeada de muchos de los propietarios de casas, de departamentos, etcétera, que como fuente adicional de ingresos van a estar más motivados de poner una de sus habitaciones o parte de su casa, o su casa completa, irse a vivir en un lugar más barato en renta.
Entonces, yo creo que ese es un esquema que va a seguir, pero desde luego, otra vez, bienvenida a la tecnología, bienvenida a las plataformas, siempre y cuando la competencia no sea desleal en el sentido de su contribución a los impuestos, su contribución a la promoción y a la publicidad y su contribución a la seguridad de los pasajeros. Una imprudencia o una no activación de protocolos o una no observación de las normas de seguridad, y no nada más de esto, sino de incendio, de cualquier otro tipo, que tengan en una unidad rentada por una plataforma, afecta a todo el destino y afecta a todo el sector. Entonces, yo creo que otra vez también ellos se van a tener que reinventar y van a subsistir junto con toda la industria en general. Lo que yo espero es que se regularicen y que lo hagan de una manera leal y en igualdad de circunstancias. Pues nos gusta mucho una frase que le hemos escuchado a los epidemiólogos que dice que ningún virus ha podido acabar con la humanidad y que esta no va a ser la excepción. Entonces, les quiero pedir un comentario final, una idea que nos ayude a tener fe, de que el turismo va a regresar, de que esta parte tan importante de la vida sigue estando vigente y que de una manera diferente, pero la vamos a recuperar, que este ánimo que tenemos los seres humanos de ser nómadas, de ser viajeros, pues va a seguir presente y va a seguir generando empresas importantes y también muchos empleos. Lo más importante, creo que se han vertido muchísimas ideas y es muy importante tener una estructura, ¿no? Como dicen, un día a la vez. Creo que estamos terminando toda la fase de contención. Si se dice que se va a abrir junio, julio, también tenemos que tener una fecha de reinvención o planeación ante los nuevos paradigmas y la confianza que requieren nuestros clientes. Y a partir de ahí, como decía Alex, como decía Marcos, pues generar toda esta confianza en la experiencia del cliente, en la experiencia del colaborador para los servicios, ¿no? E ir incorporando toda la tecnología, ya sea biométricos o estas test, pero yo creo que el primero, atacar el corto plazo. Ya contuvimos la crisis y muchas empresas estamos todavía trabajando en ello, la contención, el cuidado del flujo efectivo. Después viene toda la parte de reinvención o planeación y luego vendrá la parte de ejecución y la parte de promoción. Si no tenemos órdenes y empezamos a adelantarnos a muchas etapas, pues podemos fracasar, ¿no? Lo más importante es tener una visión y determinar cada una de las etapas de una manera muy consistente, estar conscientes y coincido plenamente que la recuperación va a ser lenta, que los viajeros también van a cambiar, que ya cambiaron y todos los que seamos viajeros le vamos a poner una prioridad muy importante a todo lo que es la salud y a la higiene. Entonces debemos de trabajar con las herramientas que tenemos, pero hacer una ejecución orientada a que el cliente quede satisfecho, pero también orientada a cuidar nuestras empresas, a cuidar, como decía Alex, la rentabilidad, a cuidar las fuentes de empleo y a cuidar las cadenas de suministro. Yo creo que si podemos tener muy claras las etapas de cada uno y si después vienen pruebas con saliva y todo, incorporarlas como hemos incorporado toda la tecnología a nuestras empresas, pues son bienvenidas, ¿no? Pero hoy ser realistas con lo que contamos, vamos a tener un mercado muy deprimido, un nuevo paradigma en los viajes y tenemos que ir construyendo. Yo me recuerdo que en el 2001 cambió totalmente el paradigma de viaje, sobre todo aéreo. ¿Se acuerdan que antes en Estados Unidos pasar a aeropuertos podías llegar hasta la puerta de embarque para dejar a tus familiares? Cambió radicalmente, nos hicieron poner puertas blindadas en las cabinas de los pilotos, incluso hubo vuelos con Sheriff, con Marshall, para el viaje. Yo creo que estamos en una nueva etapa, en una nueva crisis global y hay que ir saliendo día a día, sí con una visión de largo plazo, pero ejecutando el corto plazo con las herramientas que tenemos e ir incorporando las nuevas tecnologías y procesos poco a poco para volver a captar el mercado y que se desarrolle de una manera más rápida. Un comentario final, Marcos Constance. Pues yo les diría que debemos de ser optimistas. La fortaleza de las personas y de las empresas se mide en la adversidad y la realidad es que México es un país muy fuerte. Los mexicanos somos personas muy resilientes, somos personas muy fuertes. Si bien es cierto, tenemos que ser responsables ante una contingencia, una crisis de esta envergadura, tenemos que ser muy comprometidos.
tenemos que reinventarnos. Hay que entender que la evolución de la civilización en general se ha dado a través de las crisis, es en donde realmente el hombre saca lo mejor de sí, evoluciona, crece y se da cuenta de cosas que antes no había visto, y esta no va a ser la excepción. De esta crisis la industria turística saldrá fortalecida. México tiene todo para poder ofrecer mejores productos turísticos, mejores viajes, mejores experiencias, mejores vuelos, mejores hoteles, mejores parques, y todo eso basado en nuestra comunidad, en nuestras personas, en los mexicanos, en los que hacemos posible todo esto. De tal manera que nosotros vemos esto como un proceso doloroso, pero el cambio duele, la evolución duele, el crecimiento duele. Esto, insisto, no será la excepción, pero de esto saldremos siendo mejores mexicanos, y la industria turística, en verdad, estamos convencidos que saldrá fortalecida de este problema, de esta contingencia, y dentro de eso, pues bueno, Cancún, la Riviera Maya, Grupo Xcaret, pues ahí estaremos como siempre con una visión de sostenibilidad y esperando con mucho ansiedad y con mucho gusto el que nos vuelvan a visitar pronto. ¿Tú qué nos dices, Alejandro Sosaya? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que lo que no nos mata nos fortalece. El tema es en cuánto tiempo. Lo que sí estoy seguro es que esta crisis y de la manera en la que vino nos ha hecho mejores personas, nos ha hecho reordenar las prioridades que tenemos en la vida, qué cosas debemos dedicarle más tiempo, qué cosas debemos dedicarle más atención y a qué cosas menos. Y yo estoy seguro que viajar nos hace mejores personas, vivir experiencias, la gente va a valorar más dentro de sus prioridades, tener esa experiencia del viaje que un reloj de lujo, que un auto de lujo. Entonces, yo creo que vamos a regresar con más ganas de vivir esas experiencias, respetando el medio ambiente, valorando muchísimo más las relaciones humanas y las relaciones que tenemos con el medio ambiente. Y yo creo que eso va a ser una gran oportunidad que se van a encontrar en esta crisis. Pero también esta crisis nos ha obligado a que nos unamos, porque la única manera en la que vamos a salir juntos es saliendo unidos. Entonces, tanto sector privado como gobierno, tanto una nación como otra nación, tanto las diferentes industrias o diferentes empresas dentro del mismo sector, si no lo hacemos unidos no vamos a salir adelante. Entonces, esta crisis, porque no nos va a quedar de otra, y mientras intentemos hacerlo separados, solamente vamos a retrasar la recuperación, pero una vez que nos demos cuenta que nos caiga el 20, estaremos unidos. Entonces, el estar unidos para la recuperación va a ser no solamente fundamental, sino absolutamente indispensable. Entonces, eso desde luego a mí me alienta. Los viajes nos hace muchísimo mejores seres humanos y yo estoy seguro que ahora más que nunca tenemos las ganas de ser mejores seres humanos. Entonces, yo sigo también optimista, pensando más en el mediano y largo plazo, que el mundo va a ser un mejor mundo y los viajes y el turismo va a contribuir a esa recuperación de conciencia, de moral, de ética, de respeto a la naturaleza, de una manera como no hubiera ocurrido si no hubiera sido por esta crisis. Muchísimas gracias, Alejandro Sosaya, a Sergio Alar y a Marcos Constance por participar en esta emisión especial del financiero Bloomberg dedicada al turismo. Y gracias a usted que nos siguió del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches. Buenas noches.